La civilización bizantina. El Imperio Romano de Oriente sobrevivió 10 siglos. Este fenómeno se debió a 3 grandes factores. 1. Se libró de los germanos. 2. Se convirtió en un estado griego y oriental. 3. Mantuvo su poderío marítimo y comercial. Cuando los germanos se instalaron definitivamente en los territorios del desaparecido Imperio Romano de Occidente, se acabaron para el otro imperio los ataques por el Danubio y el peligro de las invasiones. Esto dio oportunidad al gobierno de Constantinopla para eliminar del ejército a los federados germanos y sustituirlos por soldados romanos reclutados en sus provincias asiáticas. Por otra parte, al ser destronado el emperador romano de Occidente, en el 476, el emperador romano de Oriente se consideró como el legítimo y único soberano de los territorios ocupados por los pueblos germanos, pero carecía de poder para imponerse a ellos. Se convierte en un estado griego y oriental, porque comprendía los territorios de Grecia, Anatolia, Egipto, etc., o sea, donde predominaban población y cultura griegas mezcladas con orientales. Su propia capital estaba situada en antiguo territorio helénico, y todo esto provocó un resurgimiento del sentimiento nacional griego, aunque impregnado de cristianismo. El idioma griego reemplazó al latín y Constantinopla volvió a ser llamada por su antiguo nombre en griego, Bizancio. Por eso al Imperio Romano de Oriente se le conoció desde el siglo VI como Imperio Bizantino. En medio de la ruina de las ciudades y el comercio en Occidente, Constantinopla continuó siendo una populosa y riquísima ciudad mercantil debido a su estratégica situación geográfica. Esta prosperidad fue uno de los principales factores de la supervivencia y grandeza del Imperio Bizantino. Justiniano, reconstructor del antiguo Imperio Romano. Los emperadores de Constantinopla deseaban restablecer la antigua unidad romana en el Mediterráneo, y esta ambición se llevó a cabo bajo el largo reinado del emperador Justiniano del 527 al 565. El periodo se sentía aún muy romano y emprendió 3 guerras de reconquista contra los reinos germánicos. Después de 20 años de lucha, sus poderosos ejércitos lograron 1. Arrojar a los vándalos del norte de África. 2. Arrojar a los ostrogodos de Italia. 3. Arrebatar a los visigodos las costas mediterráneas del sur de España. Con estos éxitos pareció que el Imperio Romano había resucitado y todas las costas e islas del Mediterráneo quedaron bajo la hegemonía comercial de Constantinopla. En el orden interno, este gran emperador ordenó la codificación o recopilación sistemática y ordenada de todo el derecho romano en el llamado Cuerpo de Derecho Civil, compuesto por el Código, la recopilación de leyes imperiales, el Digesto, en donde estaban los decretos, sentencias y dictámenes de los prudentes, las novelas, que contenían leyes dictadas después de la codificación, y las institutas, que eran los manuales de enseñanza para los estudiantes de derecho. Gracias a la labor de Justiniano, el derecho romano se conservó y ha podido ser estudiado. Justiniano también impulsó la industria al aclimatar al gusano de seda en Grecia. Desde entonces no fue necesario importar la seda de China. También estimuló las artes con la construcción de la monumental iglesia de Santa Sofía en Constantinopla. Altibajos de la civilización bizantina. Los sucesores de Justiniano no lograron mantener los territorios conquistados y tuvieron que luchar contra nuevos enemigos. 3 grandes periodos vivió este imperio a partir de entonces. 1. Ataques enemigos y pérdida de territorios a manos de los árabes. El imperio se redujo a la península balcánica e incluso la capital fue sitiada. 2. La recuperación y esplendor con la dinastía de los Isaurios del 717 al 867, cuyos emperadores lograron rechazar a los árabes y recuperar Anatolia y la dinastía macedónica en el 867 a 1057. Bajo la cual el imperio vivió su apogeo. Fue durante este periodo cuando el imperio, perdidas sus posesiones occidentales, se volvió más griego que romano y adquirió el nombre y las características del Imperio Bizantino. 3. Decadencia. Del 1057 a 1453. Nuevos invasores fueron desmembrando y reduciendo el imperio.
los eslavos por el oeste, los búlgaros por el norte y los turcos por Asia. Lentamente perdió su control comercial de los mares y tras una prolongada agonía, cuando ya no quedaba sino la capital y sus alrededores, el imperio desapareció al ser tomada Constantinopla por los turcos en 1453. No obstante estas vicisitudes, la civilización bizantina fue brillante por su organización estatal, su economía y su cultura intelectual y artística. Estructuras políticas, económicas y sociales. El gobierno y la administración conservaron el modelo establecido por Constantino durante el Bajo Imperio Romano, o sea, con fuertes influencias orientales. El emperador era un monarca absoluto y sagrado, por entenderse que su poder provenía de Dios. Vivía en un lujoso palacio rodeado de gran pompa. Su poder lo ejercía a través de militares, de funcionarios que, en último término, dependían del emperador o Basileo. El ejército, constituido por soldados campesinos y mercenarios, así como la flota, constituían también elementos del poder imperial. En las provincias o temas, los gobernadores eran militares y tenían también poderes civiles. A pesar de que la corona era hereditaria y debía ceñirla el primer hijo del emperador que naciese en palacio, las intrigas de los cortesanos y las sublevaciones militares derrocaron e impusieron a la mayoría de los emperadores. La sociedad y la economía fueron distintas a la del antiguo imperio romano y también a la de los reinos germánicos. Las clases sociales se estratificaban de arriba hacia abajo: nobleza cortesana o de palacio, altos funcionarios y jefes del ejército, ricos terratenientes, comerciantes, artesanos, campesinos libres y trabajadores siervos o sin libertad. La esclavitud desapareció allí como mano de obra fundamental, pero los grandes propietarios no lograron someter a los pequeños propietarios y trabajadores campesinos como en Occidente. En general, la pequeña propiedad fue la base de la producción agrícola, hasta la época de la decadencia en que los generales y terratenientes sometieron a servidumbre a muchos campesinos, pero el esplendor de Bizancio se debió siempre a su activo comercio marítimo. Constantinopla fue la más rica, poblada y bella ciudad de la Edad Media. A ella llegaban militares de mercaderes. Su puerto era punto obligado de reunión de las embarcaciones europeas y asiáticas. Sus talleres producían manufacturas que se vendían en todo el mundo. La religiosidad y el cisma de Oriente. La civilización bizantina fue profundamente cristiana, pero el cristianismo se vivía de modo muy diferente en el imperio y en la Europa occidental, romano-germanizada. En el imperio bizantino, la misa y demás actos litúrgicos se celebraban en griego. Los dogmas eran objeto de constantes discusiones y especulaciones teológicas por influencia de la cultura griega. El patriarca de Constantinopla era el supremo jefe espiritual de los obispos del Imperio Bizantino. Los patriarcas de Constantinopla reclamaban las mismas jerarquías que el Papa y con frecuencia se negaban a acatar sus decisiones en materia religiosa. Los emperadores bizantinos ejercían su autoridad sobre los patriarcas, los designaban y los podían destituir, e incluso intervenían en todos los asuntos religiosos. En Europa occidental, la misa y demás actos litúrgicos se celebraban en latín. La religión se vivía con excesiva sencillez y el retroceso cultural no facilitaba las discusiones teológicas. El Papa u obispo de Roma era reconocido por los demás obispos de Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, etc., como jefe supremo de la cristiandad. Los papas querían imponer su autoridad religiosa a los patriarcas bizantinos. Los reyes germánicos no ejercían influjo sobre los papas, pero en cambio los emperadores bizantinos que querían someterlos a su autoridad, e incluso más de un papa fue coaccionado y llevado prisionero a Constantinopla. Estas diferencias y alejamientos se agravaron cuando en el siglo VIII el emperador León el Isaurio provocó la lucha iconoclasta. El emperador ordenó la destrucción de todas las imágenes de Jesús, la Virgen y los santos por considerar que el pueblo practicaba una verdadera idolatría y no la veneración enseñada por los dogmas. Muchos sacerdotes, monjes y fieles bizantinos fueron perseguidos al oponerse a las medidas imperiales. El Papa condenó esta destrucción y logró el restablecimiento de las imágenes en los templos y capillas, pero la lucha había incrementado la tirantez entre Roma y Constantinopla. A finales del siglo IX, el patriarca Focio se negó a reconocer la primacía del papado
y en una asamblea del imperio declaró depuesto al papa. Aunque el emperador bizantino destituyó a Focio, la ruptura o cisma entre ambas iglesias era una realidad que se hizo definitiva. Años más tarde, en 1054, cuando otro patriarca, Miguel Cerulario, y el papa se excomulgaron recíprocamente. Desde entonces, la cristianidad quedó dividida en dos iglesias, la católica romana, que reconoce y obedece al papa, y la ortodoxa o griega, independiente del papado y bajo la dirección del patriarca de Constantinopla. Aunque el imperio bizantino desapareció en el siglo XV, esta iglesia ha continuado vigente hasta nuestros días. Cultura intelectual y artística. En contraste con el retroceso cultural que padeció la Europa occidental durante los siglos que siguieron a las invasiones, el imperio bizantino se destacó también por sus centros de estudio y el cultivo del derecho y la filosofía, pero sobre todo de la teología. Todas ellas fuertemente influenciadas por el helenismo, que los llevaba a profundas especulaciones sin finalidad práctica, ni de llegar a conclusiones definitivas. Este carácter especulativo de su saber dio origen a la expresión discusión bizantina. El arte bizantino reunió en sus construcciones los estilos griegos, romano y oriental. De los primeros tomó el sentido de proporción y armonía, la columna estilizada y los capiteles, aunque modificándolos y trabajándolos en ricos mármoles de variados colores. De los romanos copiaron la bóveda y los arcos, así como la sobriedad de sus fachadas, y de los orientales la cúpula y el tamaño monumental. El mejor ejemplo de arquitectura bizantina es la iglesia de Santa Sofía, construida por orden de Justiniano. También varias iglesias italianas son de estilo bizantino, entre ellas la Catedral de San Marcos en Venecia. Los templos bizantinos se caracterizan por tener planta en forma de cruz griega, o sea, con los 4 brazos iguales, y por la riqueza y ornamentación del interior. Una de las originalidades del arte bizantino fueron los mosaicos o mural resultante de la unión de piedras pequeñísimas de variado y brillante colorido sobre fondo de oro. Mosaicos y frescos decoraban los interiores de sus templos y palacios. La religiosidad y suntuosidad de la cultura bizantina dieron escasa importancia a la figura humana, de modo que las esculturas se redujeron a estatuillas de marfil. En cambio, predominaron los iconos de la Virgen y los santos montados en madera. En literatura conservaron y reprodujeron las obras griegas. Importancia histórica de la civilización bizantina. El imperio bizantino fue como un muro que contuvo las invasiones y ataques de diversos pueblos asiáticos, persas, árabes, turcos, etc. durante la Edad Media. De haber desaparecido antes el imperio, Europa habría padecido más calamidades. Bizancio conservó las culturas clásicas de los griegos y romanos de la antigüedad, el derecho, la literatura y el arte, en una época en que esas culturas se habían casi olvidado en el occidente, e irradió ese saber hacia Italia. Los bizantinos civilizaron y cristianizaron a los pueblos eslavos y búlgaros que penetraron en su imperio. De modo especial, Bizancio fue la maestra de los rusos, pues estos abrazaron el cristianismo e imitaron su arte y su escritura. Si este video ha sido útil para ti, no dudes en regalarme un like. Y si te ha interesado este tipo de contenido, suscríbete y activa las notificaciones. Comparte con las personas a quien consideres que lo necesitan.